Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar la escuela dominical, ¿verdad? En este hermoso día, ¿verdad? Y les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? La enseñanza bíblica, ¿verdad? De nuestra iglesia, que hoy estamos estrenando casi recién un nuevo nombre, ¿verdad? ¿Cómo nos llamamos, mis hermanos? Libres en Cristo, ¿verdad? Así es de que nuestra iglesia, hermanos, nuestra congregación les da una cordial bienvenida a la escuela dominical, donde estamos estudiando el cuarto y último trimestre del año, ¿verdad? Titulado, ya lo he mencionado mucho, ¿cómo se titula todo el trimestre? Exhortaciones pastorales para la iglesia, ¿verdad? Donde el título de la lección se llama Dinámica de la vida cristiana. Y esta lección va a estar basada en 2 de Timoteo 1, del 3 al 11. Para aquellos que no tengan sus libros de estudio, mis hermanos, va a estar basada en 2 de Timoteo 1, del 3 al 11. Y le vamos a pedir a nuestro pastor Gary Grant, ¿verdad?, que venga a llevarnos a Dios en oración, ¿verdad?, y hacer la lectura correspondiente en este día. Amén, gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con una oración. Padre bendito, te damos gracias, Padre Santo, por este día que tú has hecho para nosotros. Si hay personas con penas, con dolores, pedimos que tú les ayuda, les sana, les da consolación, y también por los demás, guárdanos de cualquier pecado. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino después de Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Bendito sea toda tu creación, y ayúdanos en esta clase de escuela dominical. Estamos tan agradecidos, tan contentos de estar aquí en su santo templo. Gracias, Padre Santo, por el cuerpo de Cristo, que también está asistiendo, ayudando y obedeciendo. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estudio bíblico 21. Vamos a empezar con 2 de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén, amén, gloria a Dios. Pues sí, mis hermanos, la lección se titula Dinámica de la vida cristiana. Y cuando oímos la palabra dinámica, hermanos, es un conjunto de actividades para un fin determinado. Porque ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente, hermanos. El Señor no quiere las cosas a medias, hermanos. El Señor no quiere las cosas tibias, ¿verdad? Él quiere que nos rindamos a Él completamente, hermanos. Porque la vida cristiana, hermanos, nos va a demandar, hermanos, un cuidado. Nos va a demandar una dedicación, hermanos.
que es única y especial, hermanos. Y con ese cuidado y con esa dedicación, hermanos, usted y yo vamos a poder agradar a Dios, ¿verdad? Así es de que para agradar a Dios se requiere una completa rendición a Él, ¿verdad? Las buenas cosas y los buenos logros, hermanos, que uno pueda alcanzar son resultado de una vida disciplinada y esforzada. Eso quiere decir, hermanos, que vamos a estar esforzándonos siempre, ¿verdad? Ahora, hermanos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, ¿verdad? Hemos estado estudiando las otras semanas sobre la primera carta, ¿verdad? Ahora vamos a estar estudiando sobre la segunda. Y esta segunda carta, mis hermanos, está conectada a la primera. Así es de que es la misma introducción, hermanos, ¿verdad? Que la primera carta, donde se habían infiltrado falsos maestros, se habían infiltrado falsas doctrinas, donde Timoteo tenía que poner un orden en la iglesia, ¿verdad? Donde él estaba. ¿De dónde era esa iglesia, hermanos? En Éfeso, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, de hecho, hermanos, esta segunda carta que el apóstol le escribió a Timoteo es muy personal. Una carta muy personal, la última, hermanos, en donde se nos dice la situación, hermanos, de Pablo estaba empeorando, ¿verdad? En la primera carta, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba esperando ir al César, ¿verdad? Él ya había tenido una audiencia en la cual él mismo se había representado solo. ¿Por qué? Porque sus amigos lo habían abandonado. Él solo presentó su defensa y él solo apeló a ser llevado al César, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, él estaba con arresto domiciliario en la primera carta, ¿verdad? Él estaba preso, él estaba prisionero, él estaba custodiado por soldados romanos, ¿verdad? Pero donde tenía el privilegio, hermanos, de salir a ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Hoy en día se sigue casi la misma regla, ¿verdad? Hay arrestos domiciliarios donde les permiten ir nada más a ciertos lugares y después regresar a casa, ¿verdad? Pues en esta situación, hermanos, se encontraba el apóstol Pablo en la primera carta, ¿verdad? Pero ya en esta segunda carta, hermanos, el apóstol Pablo ya había salido del arresto domiciliario. Pero por alguna razón, hermanos, él volvió a ser de nuevo encarcelado, ¿verdad? O él vuelve a ser arrestado. Pero ahora su situación era mucho más difícil que en la primera carta. Esta vez él sentía que no iba a poder salir de esta situación que él estaba viviendo. Él sabía que pronto iba a ser llamado a la presencia del Señor, hermanos. La muerte del apóstol Pablo estaba cerca, hermanos. Como ya dijimos, todos lo habían abandonado y él ya había hecho su primera defensa él solo, ¿verdad? Eso lo vimos creo que en el primer trimestre de este año, hermanos, esa apelación que Pablo tuvo, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, por esto él escribe esta última carta, hermanos, donde también está llena de consejos, al igual que la primera carta, mis hermanos, ¿verdad? Consejos que requieren de acción constante, mis hermanos, donde debe de haber una dedicación, hermanos, en la vida cristiana. Nadie puede, hermanos, decir que es un seguidor de Cristo si no está apasionado por su Señor, si no está apasionado por su fe, si no está apasionado por su iglesia. Y para que haya pasión, usted y yo nos tenemos que enamorar, hermanos, del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Si decimos que somos seguidores de Cristo, mis hermanos, debe de haber ese apasionamiento, hermanos, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que ya ese enamoramiento ya pasó,
¿verdad? Que en la Biblia lo menciona como el primer amor, pero Él quiere que siempre estemos enamorados de Él, hermanos. Así es de que si Dios lo ha llamado a la música, enamórese de la música, del canto. Si el Señor lo ha llamado a predicar, enamórese de predicar. Si el Señor lo ha llamado a enseñar, enamórese de ese don que el Señor le ha dado. Porque solamente así, hermanos, si hay ese apasionamiento, ¿verdad? Esa dedicación a lo que el Señor nos ha llamado, podemos decir que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? El punto 1, mis hermanos, nos habla de 2 bendiciones que Timoteo disfrutaba, ¿verdad? Y una de esas bendiciones, ¿cuáles eran, mis hermanos? Las oraciones del apóstol Pablo, hermanos. Imagínense, mis hermanos, qué afortunado era Timoteo, que contaba con esas oraciones de un buen siervo del Señor, un buen soldado de Jesucristo, como dice la hermana Macaria, ¿verdad? Y esas oraciones, ¿cómo eran, mis hermanos? Ahí lo dice la lección. Esas oraciones eran como sin cesar, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir sin cesar? Que no paraba. Que no paraban, que eran de noche y de día. Cuando alguien en nuestra iglesia, en nuestra congregación nos dice, hermanos, que estoy orando por ti, por tu situación, o estoy orando por alguno de tus hijos, qué bonito siente uno, ¿da? Cuando vemos que alguien se toma el tiempo para interceder por nosotros. Imagínense Timoteo, hermanos, ¿verdad? Él gozaba de este grande fortuna, de este grande privilegio, ¿verdad? Que contaba con las oraciones del apóstol Pablo de noche y de día. Pablo estaba encarcelado y yo me imagino que en la cárcel hay mucho tiempo para pensar, para razonar. Imagínense, yo creo que Pablo dedicaba mucho tiempo a la oración, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que Timoteo era un amado hijo para Pablo, hermanos. Había un amor entrañable entre ellos, porque habían convivido juntos, habían andado en viaje misionero juntos, hermanos. Y cuando uno anda junto con otra persona, llega a sentir uno ese amor, ¿verdad? Ese cariño, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, Timoteo era un amado hijo para Pablo, el cual no se olvidaba ni aún dentro de la cárcel de él, mis hermanos, sino todo lo contrario, deseaba verle. Ahí en lo que leímos, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? Él, hermanos, dice, deseaba verte al recordar sus lágrimas, hermanos. Y no sabemos, hermanos, exactamente a qué momento se refirió el apóstol Pablo cuando mencionó que recordaba sus lágrimas de Timoteo, mis hermanos. Muy probablemente, hermanos, estas lágrimas, hermanos, eran cuando probablemente tenía que separarse o se tuvo que separar de Pablo para ir, hermanos, a un campo misionero o a una misión especial, ¿verdad? Que el padre espiritual, que era Pablo para Timoteo, lo había enviado, ¿verdad? No sabemos a qué se refería, o muy probablemente, hermanos, esas lágrimas eran por la ingratitud de algunos hermanos hacia Timoteo, como siervo, como ministro del Señor. Porque en las congregaciones a veces sabemos, hermanos, siervos de Dios, hermanos, ingratos, causamos problemas a nuestro pastor, ¿verdad? Y esos fieles ministros del Señor, hermanos, sufren, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No sabemos si probablemente esas lágrimas hayan sido debido a eso, ¿verdad? O también muy probablemente, hermanos, Timoteo le derramó lágrimas al saber la situación que estaba pasando el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo estaba en cadenas, hermanos. Estaba esperando a ser sentenciado, mis hermanos. Después de haber andado juntos como equipo en viaje misionero, hermanos.
Pero Pablo se acordaba de esas lágrimas que Timoteo había derramado. Y el apóstol Pablo, hermanos, se llenaba de alegría y de gozo al traer esto a su memoria, hermanos. Yo creo que a nosotros también hay situaciones que hemos pasado, mis hermanos, que nos trae, ¿verdad? Ese recordar de esos momentos que hemos pasado, tal vez tristes, tal vez otros alegres, ¿verdad? No nomás tienen que ser tristes, también podemos recordar momentos muy alegres. Pues el apóstol Pablo, hermanos, se llenaba de alegría y gozo al traer a la memoria su fe no fingida de Timoteo. ¿Qué es una fe no fingida, mis hermanos? Para ustedes. Una fe sincera, ¿verdad? Que no tiene dobleces, ¿verdad? Que se notaba, que se puede mirar, que se puede palpar, que se puede sentir, ¿verdad? El apóstol Pablo mencionó esto, hermanos, en esa fe no fingida que Timoteo tenía, hermanos. Y no nomás Timoteo, sino ¿quién más tenía esa misma fe, mis hermanos? Su abuela, ¿verdad? Loida y su madre Eunice, ¿verdad? El cual Pablo daba gracias a Dios por ello, hermanos. O sea que tanto la madre, mis hermanos, como la abuela, hermanos, influyeron en la vida de Timoteo, hermanos. Ellas moldearon su fe desde que Timoteo era un niño, hermanos. Nosotros como madres y como abuelas podemos influir, hermanos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿verdad? Hoy un día, hermanos, hay como más problema en ello, hermanos. Porque no, las abuelas ni las madres tenemos a veces la misma fe, ¿verdad que no? Y por eso hay problema en ese, que las madres no permiten que las abuelas quieran influir a sus nietos porque no tienen la misma fe, ¿verdad? Pero este problema no era, ¿verdad? El de ellas. Ellas las dos influyeron para moldear la fe de Timoteo desde que era muy pequeño, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, Timoteo solo era el resultado de la piedad de la cual él miró y vivió en el hogar, mis hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que no siempre donde hay abuelos cristianos, no siempre donde hay padres cristianos van a resultar hijos o nietos cristianos. Nosotros podemos influir, claro que sí, desde niños, ¿verdad? La palabra lo dice. Podemos influir, ¿verdad? Pero finalmente ellos, ¿verdad? Cuando crecen, ellos deciden su propio camino. Aunque siempre nosotros podemos estar ahí influyendo, no le hace que sean ya mayores de edad, ¿verdad? Pero siempre el hogar, mis hermanos, es una oportunidad de discipular a nuestros hijos, de discipular a nuestros nietos, hermanos. Porque la enseñanza, ¿dónde debe de comenzar? En la casa. En la casa, mis hermanos, ¿verdad? No todo se lo debemos de dejar a la iglesia, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad, mis hermanos? El punto número 2, hermanos, nos habla de 2 dones que Timoteo debía de cuidar, mis hermanos. Y en el versículo 6, Pablo le da un consejo a Timoteo. ¿Cuál es ese consejo? Que avive el fuego que está dentro de él. Que avive el fuego que está dentro de él. Eso es, que avive el fuego del don de Dios, ¿verdad? En otras palabras, Timoteo responde al llamado que Dios te ha hecho, hermanos, porque es Dios quien nos llama, mis hermanos, ¿verdad? En otras palabras le dice, aférrate a él, Timoteo, aférrate a la voluntad de Dios para tu vida. Tal vez ese fuego, hermanos, del don de Dios que estaba en Timoteo se estaba apagando, mis hermanos. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, le da ese consejo, mis hermanos. Muy probablemente Timoteo se había llenado de temor, de timidez, de vergüenza, de lo que Pablo estaba pasando, de que Pablo estaba en cadenas esperando a ser sentenciado, mis hermanos.
el apóstol Pablo, hermanos, estaba aconsejando a Timoteo, ¿verdad? Ya que él había estado presente en la imposición de las manos cuando Timoteo, ¿verdad? Fue llamado, ¿verdad? Para ministrar, ¿verdad? Así es de que él había estado presente en su iniciación y confirmación del ministerio. Y en la primera carta, hermanos, a Timoteo dice, esto le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, mis hermanos, ¿verdad? Cuando alguien nos impone las manos y ese está guiado por el Espíritu Santo, hermanos, estamos haciendo apartados para un fin determinado, ¿verdad? Y eso es lo que nos habla. El texto áureo, hermanos, se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Vamos a leer todos, hermanos, 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 de Timoteo 1:7, mis hermanos. Y ahí dice dominio propio, hermanos. Ahí no dice demonio propio, hermanos, porque a veces déjeme decirle que se nos salen los demonios, ¿verdad? Los dejamos salir, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio, mis hermanos, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, en otras palabras, hermanos, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no apagues el espíritu, Timoteo, no lo contristes. Deja ese temor, esa vergüenza, como diciendo, hazlos a un lado, que eso no te va a servir en tu ministerio, ¿verdad? Él le dice: apodérate del espíritu de poder que el Señor nos ha dado. Apodérate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te ha dado timidez, Timoteo. El Espíritu Santo no te ha dado cobardía. El Espíritu Santo no te ha dado temor, sino te ha dado valentía, te ha dado amor para hablar a otros de Él. Eso es lo que dice el texto áureo, mis hermanos. Mira, Timoteo, los dones y el llamamiento vienen por voluntad de Dios. No es por voluntad nuestra, Timoteo. Pero nosotros somos responsables de ponerlos en acción, mis hermanos. Usted y yo somos responsables de poner los dones en acción que el Señor nos ha dado. Somos responsables de avivar esos dones, mis hermanos. Por eso, hermanos, Dios condenó a la iglesia de la Odisea, que se encuentra allá en Apocalipsis 3, del 15 al 16, hermanos, donde le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y como no eres ni frío ni caliente, ¿qué le dijo? Te vomitaré de mi boca, hermanos. A veces nos aferramos a unos dones que no tenemos, mis hermanos, si queremos estar allí a toda costa. A veces nos aferramos a un llamado que el Señor no nos ha llamado. Pero hay veces, hermanos, que el Señor nos está llamando y no somos correspondientes a ese llamado. Y es cuando apagamos el espíritu, y es cuando lo entristecemos. Usted y yo somos responsables, mis hermanos, de cultivar todo aquello que viene de parte de Dios, mis hermanos. Todo aquello que viene de parte de Dios, hermanos, es lo que debemos de cultivar. Porque tanto los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, mis hermanos. Amén. ¿Y qué quiere decir irrevocables, mis hermanos? Que no se quitan. Que no se quitan, que son inapelables, que no hay para dónde usted y yo nos queramos hacer, mis hermanos. Porque es un llamamiento, es un llamado que el Señor nos está haciendo a usted y a mí. Amén. Gloria a Dios.
Porque si nos rehusamos, vamos a tener consecuencias como lo tuvo la iglesia Laodicea, mis hermanos. Eso es lo que dice Romanos 11, del 28 al 29. Sí, hermano. Por eso dice el Señor, porque no se daba un espíritu de cobardía. De cobardía, hermanos. Así es, hermanos. Yo déjenme decirle que yo era muy cobarde para hacer. Pero eso sí, hermanos, yo debo de dejar sentir cuando el Señor a mí me está hablando y me está indicando lo que yo tenga que hacer. Yo no me dejo llevar por otros, hermanos. Amén. Yo soy una persona que hasta que el Señor no me muestre a mí, yo hago las cosas. Porque si yo las hago cuando a mí no me está mostrando, voy a tener consecuencias, mis hermanos. Yo soy muy cuidadosa de eso, mis hermanos. Que tal vez también me puedo equivocar. No les voy a decir que no, ¿verdad? Pero yo soy una persona que yo cuido mucho eso, ¿verdad? El punto número 3 nos da 2 exhortaciones de Pablo a Timoteo. Donde la primera exhortación, Timoteo no debía de avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes se avergüenza de dar testimonio de Jesucristo. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Porque como dijo la hermana Mireya, el Señor nos ha dado, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de gran poder, mis hermanos. ¿Verdad? En otras palabras, Timoteo, no te avergüences de mis cadenas, porque si lo haces te estarías avergonzando de nuestro Señor Jesucristo, al que yo predico, del cual yo estoy dando testimonio de Él. Hermana Coria, Sí, hermana. yo digo que tal vez ahí él le dice, es mi opinión propia, que le dice que no se avergüence de las cadenas de Pablo, pero en sí él no se avergonzaba de las cadenas de Pablo, sino que la gente viera a Pablo, servidor de Dios, en cadenas y que el Señor no venía y lo libraba de todo eso. Así es, hermano. Puede ser que sí, hermano. Sí, puede ser que sí, mis hermanos. En realidad no dice exactamente por qué, ¿verdad? Pero todo eso conlleva, hermano. Hermana Nora, lo que usted está llevando, está diciendo, todo eso conlleva a eso. ¿Verdad que sí? Pero sí estaba tímido Timoteo, si no, no le ha dicho que avivara el don, hermanos. La fe. Acuérdense que el enemigo siempre nos quiere desanimar, mis hermanos. Acuérdense que él siempre va a estar ahí presente, el enemigo, para desanimarnos en cualquier situación que vayamos a pasar, para desanimarnos a no seguir adelante, mis hermanos. Como él era joven, hermano. Era muy joven, ¿verdad, Timoteo? Posiblemente nosotros estamos en esa etapa ahorita, que dirán que nos avergonzaron de ver que nosotros tuvimos que salir de la iglesia y que otros se quedaron allá. Pues yo no me siento avergonzada, No, mis hermanos. ellos Le voy a- pensarán, ok. nosotros Ajá. estamos Yo sigo adelante en el nombre del Señor, y mientras yo siga caminando con Él y en sus caminos, nadie me va a tener que avergonzar, mis hermanos. No digo que ustedes o nosotros estamos avergonzados. Ellos pensarán que tal vez no. Tal vez ellos pensarán, es la misma situación que usted estaba mencionando. Sí, hermana Nora, ya entendí lo que usted quiere decir. Ya entendí lo que usted quiere decir. Sí, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que participara con él del sufrimiento, hermanos. Que él ya, eso conllevaba, hermanos, a predicar el mensaje del Señor. Ahí dice, según el poder de Dios, hermanos. En otras palabras, únete a mí, Timoteo, de este sufrimiento desde ahora, hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque qué frases tan hermosas, hermanos, mencionaba, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la salvación, hermanos, es un poder que viene de parte de Dios, hermanos. Y ese poder es un poder real, mis hermanos, ¿verdad? Ese gran poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó, mis hermanos, venciendo la muerte, mis hermanos, ¿verdad? Venciendo la muerte. En otras palabras, Timoteo, únete a este sufrimiento, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos un gran poder, ¿verdad? Ya tenemos nuestra salvación, ¿verdad? Tenemos nuestra salvación que el Señor nos ha dado por aquel que vino a dar su vida por nosotros.
¿verdad? Del cual tú y yo estamos dando testimonio, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, Él venció la muerte, hermanos, Él la quitó y nos dio a usted y a mí, hermanos, una nueva vida, ¿verdad? Él nos redimió del pecado con su sangre, hermanos, nos perdonó nuestros pecados. Pero dice, hermanos, Efesios 1:4, dice, porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, mis hermanos. Eso quiere decir que usted y yo tenemos un llamamiento santo, mis hermanos. Así es nuestro llamamiento, mis hermanos. Dios nos salvó a usted y a mí y nos llamó conforme al propósito de Él. Pero a veces nosotros queremos cumplir nuestros propios propósitos y es ahí el problema, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que dejar que el propósito de Dios sea en nuestra vida. ¿Para qué, hermanos, es ese llamamiento conforme al propósito de Dios? Para que usted y yo demos testimonio de Cristo, hermanos. Porque ese poder, ese amor, hermanos, ese dominio propio que menciona el versículo 7, hermanos, Dios lo concede a los creyentes, hermanos, a través de su Espíritu, hermanos. Cristo prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, mis hermanos, ¿verdad? Que iba a enviar un consolador y envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Y explicó la razón por qué, mis hermanos. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué era ese poder? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice Hechos 1 y 8. Así que usted y yo también somos testigos de Dios, hermanos. No testigos que lo pudimos ver, ¿verdad? Pero somos testigos a través de la fe. Somos testigos porque hemos creído en el Evangelio que nos trajo la salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, y ser testigos, mis hermanos, es testificar de Cristo. Es dar testimonio de su Evangelio, hermanos. Y para eso se necesita poder, hermanos. Para dar testimonio necesitamos ese gran poder. Por eso el apóstol Pablo menciona mucho ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Así es de que, mis hermanos, necesitamos el poder para dar testimonio de Cristo. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque fueron investidos, ¿verdad? Ahí en el aposento alto de ese gran poder, ¿verdad? Pero hay algo, hermanos, que acompaña a dar testimonio de Cristo. No nomás es testificar de Cristo, hermanos. Porque cuando usted y yo testifiquemos de Cristo, mis hermanos, van a llegar las aflicciones, van a llegar los problemas a nuestra vida, hermanos. Si usted quiere tener problemas, empiezan a servir al Señor y verán cómo van a dejarse venir uno a uno esos problemas. Pero déjenme decirles que no estamos solos, ¿verdad? El Señor va a estar con nosotros en medio de esos problemas. Así es de que para esas aflicciones, hermanos, y para Timoteo, para que Timoteo no se desanimara, hermanos, cuando estas aflicciones llegaran a su vida, Pablo le dice, participa de las aflicciones del Evangelio desde hoy conmigo, ¿verdad? Mírame a mí, le dice, mírame a mí, Timoteo, sufre tus penalidades como buen soldado de Jesucristo, como lo estoy haciendo yo ahora, que estoy en cadenas, que estoy como un malhechor, que estoy esperando a ser sentenciado, donde ya siento que la muerte está cerca, Timoteo. Oh, mis hermanos, qué grandes consejos pastorales, hermanos.
del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Y que ahora esos mismos consejos es para la iglesia de hoy, hermanos. Son los mismos consejos que son para la iglesia del día de hoy, mis hermanos. El cristiano no puede vivir la vida cristiana sin que haya aflicciones, hermanos. Usted y yo vamos a pasar aflicciones de todo tipo, mis hermanos, de todo tipo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, las usa a desanimar a los hijos de Dios para que apaguemos nuestro llamamiento que tenemos de parte de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos se desanimaron en esta transición que hemos tenido? Yo creo que la mayoría podía levantar su mano. Yo me desanimé, pero rápidamente a mí el Señor me volvió a inyectar porque Él me estaba preparando desde antes. Yo lo sentía, yo lo palpaba, hermanos. Desde antes Él ya me estaba, me dice Ileana, porque ella oye también la escuela dominical en su teléfono, me dice, mami, yo las últimas semanas yo ya te veía como que si te estabas despidiendo, mami. Eso era el Señor que estaba hablando a través de mí. Me estaba preparando para lo que yo no sabía que iba a pasar, mis hermanos. Usted me dirá, hermana Coria, ¿por qué, entonces, por qué Dios permite que sus hijos pasen aflicciones? Hermanos, solamente yo les pudiera decir, ¿verdad?, que es para producir carácter en nosotros, hermanos, ¿verdad? Para hacernos fuertes, hermanos, y maduros espiritualmente. Sí, por eso Dios no se equivoca. ¿A quién va a poner? ¿A quién va a usar, mi hermano? Porque tiene propósitos para sus hijos. Así es. ¿Quién va a aguantar la situación? ¿Verdad? Así ¿Y por es. qué razón? Porque nosotros nos vamos y nos dirigimos al Señor y Él nos da la respuesta y nos da el valor y nos da el poder. Así es, mis hermanos. Recuérdense que Él conoce nuestro corazón. ¿Sí? Él sabe cómo usted va a reaccionar ante tal situación. ¿Sí? Y por eso que Él usa a personas que a veces nosotros menos pensamos que las va a usar. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cómo vamos a reaccionar ante tal situación que está pasando. Él sabe a quién va a usar para animar a los unos a los otros. Yo muchas veces me han tenido que animar, hermanos, ustedes me han dado ánimo, me han dado valor para seguir adelante en las cosas del Señor. Hermana, y nosotros no tramamos todo. Nosotros no nos pusimos de acuerdo en nada. Solo el Señor nos fue dirigiendo. Amén, No así nos fue. pusimos de acuerdo en nada. Nada, así es, mis No, hermanos. ¿qué se iba a hacer? No. El Señor nos dio el sentir a los que estábamos ahí. Así es, mis hermanos. En ese momento. Así es. ¿Sí? Así es, mis hermanos, porque a veces queremos sorprender a otros y acabamos siendo los sorprendidos. Sí, así es. Porque así trabaja el Señor. Sí. Él trabaja conforme al propósito de Él, no conforme a nuestro Amén. propósito. Amén. Tal vez cuando alguien trama algo es cuando más Así. mal le salen las cosas, Así mis es. hermanos. Así es de que, hermanos, las aflicciones son para producir carácter, para hacernos fuertes, maduros espiritualmente. Un ejemplo, hermanos, en el caso del apóstol Pablo, mientras escribía esta carta se encontraba preso, se encontraba encadenado, se encontraba abandonado por sus amigos y en espera de la muerte, hermanos, por causa de Cristo, mis hermanos. En la gran mayoría los apóstoles, hermanos, terminaron sus vidas siendo unos mártires, mis hermanos. Así es, mis hermanos. ¿Cuánto no pasaron, mis hermanos, estos grandes hombres de Dios, hermanos? Ellos pasaron encarcelamientos, pasaron azotamientos, fueron apedreados, mis hermanos, fueron perseguidos, fueron desterrados, hermanos, fueron crucificados, fueron decapitados, como le pasó al apóstol Pablo en Roma, mis hermanos. Y por recordarnos a Juan el Bautista también, Sí. ¿verdad?
Sufrir por la causa de Cristo, hermanos, conlleva aflicciones, pero déjenme decirle que también conlleva bienaventuranzas. Ya que el mismo Señor Jesucristo afirmó: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, mis hermanos. Más grande que nuestras aflicciones, más grande que nuestros problemas que usted y yo podamos pasar en este mundo, ¿verdad? Dice, es grande en los cielos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es lo que dice Mateo 5 del 10 al 12, mis hermanos. Ahí encontramos, hermanos, estas bienaventuranzas que el Señor nos da. Así que, mis hermanos, la dinámica de la vida cristiana requiere completa rendición a Él. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Kirsten, ¿verdad?, que nos acompañe a cantar un canto muy precioso, ¿verdad? Que si usted nos ha rendido por completo a Cristo, hágalo. Estamos en un nuevo empezar, donde usted y yo, hermanos, tenemos que seguir trabajando para la obra del Señor. Y si alguno, hermanos, nos llamare a la presencia del Señor antes de tener un lugar fijo, quienes queden, mis hermanos, adelante. El apóstol Pablo escribió esta carta cuando estaba a punto de ser decapitado. Él sentía su muerte. Así es de que, mis hermanos, usted y yo sigamos adelante, pero rindámonos todo a Él, ¿verdad? Para que Él nos ayude a continuar la vida cristiana que nos demanda, hermanos, gran disciplina, ¿verdad? Pero que también vamos a tener una grande recompensa, usted y yo. Hermana, que el Señor me bendiga. Pónganse sus pies, mis hermanos, y hablemos con el Señor cada uno, hermano. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel.
Dios, Señor. Gracias por ser nuestro Señor, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por darnos ese gran poder a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Padre, agradarte, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor, para hacer la obra encomendada aquí en la tierra, Padre. Antes de que podamos recibir ese gran galardón que tú has preparado para cada uno de tus hijos, Padre bendito. Síguenos dando ese gran poder, Padre. Sigue interviniendo en la vida de cada uno de nosotros. Y todo aquello que no te agrada de nuestra vida, ayúdanos, Padre, a hacerlo a un lado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener ese amor, ese poder, ese dominio propio, Señor, que tú nos has dado, Señor. Porque tú nos has dado un espíritu grande, lleno de poder, Señor. Donde no debemos de ser cobardes, Padre Celestial, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor. Sigo poniendo la escuela dominical en tus benditas manos por pedírtelo todo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Quedamos terminados la escuela dominical. Próximo domingo, ¿a qué hora, mis hermanos? A las 2 de la tarde. Que el Señor me les bendiga.